Hemos estado estudiando los 10 mandamientos, ¿no? El decálogo de la ley de Dios. Ya explicábamos el por qué significa, qué es lo que sucede al momento del Dios dar la ley, cuáles son todas las implicaciones. Veíamos si nosotros hoy en día estamos llamados a obedecer los 10 mandamientos y contundentemente veíamos que sí, a la luz de la palabra. Estudiamos la semana pasada el primero de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y esta semana vamos a estudiar el segundo de los mandamientos. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Nos explican con claridad en qué consiste el segundo mandamiento. Recordemos que los primeros 4 mandamientos hacen referencia muy clara y directa a nuestra relación con Dios, a quién debe ser el centro de nuestra adoración y cómo debe ser esa adoración a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos hacen relación a nuestras relaciones con nuestros prójimos. Dice, versículo 4, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento, entonces, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás delante de ellos, ni las honrarás, ni las servirás. Este mandamiento, obviamente los primeros 4 están muy íntimamente relacionados porque tienen que ver directamente con Dios. De todas formas se puede notar algunas diferencias. El primer mandamiento nos habla de la elección que nosotros hagamos por tomar a Dios como el único y verdadero Dios, a Jehová, ¿cierto? Como Él se presenta en las Escrituras. Este segundo mandamiento nos habla respecto de nuestra profesión de fe. El primer mandamiento nos muestra el objeto de nuestra adoración y el segundo nos muestra la manera como debe ser esa adoración. En el primer mandamiento Dios se revela y se muestra a sí mismo como el único y verdadero Dios, que no hay nadie digno de ser comparado con Él en deidad, en poder, en majestuosidad. Él es el único Dios. Y en este otro nos revela su naturaleza de cómo debe ser el honrado, cómo nos acercamos nosotros a Él. Entonces miremoslo. La primera parte, no te harás imagen. Creo que es muy diciente. El pasaje es muy claro. No te harás imagen, ni ninguna semejanza, nada que sea parecido de lo que esté arriba en el cielo, pájaros, aves, ni abajo en la tierra, caballos, burros, becerros, ni en las aguas debajo de la tierra, peces, delfines, lo que sea. No harás ninguna representación, no harás a Dios semejante a nada que tú conozcas ni que se te pueda ocurrir. En Deuteronomio, cuando la ley es leída por segunda vez al pueblo de Israel, justo cuando ya están a las puertas de entrar a poseer la tierra prometida, se da este mismo mandamiento. Obviamente se lee toda la ley, pero lo muestra un poquito más detallado. Quiero que lo leamos, Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, versículo 15 al 19. Y nos permite ir entendiendo cuál es el corazón de este mandato. El día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego en el monte Horeb, no vieron ninguna figura. Recordamos lo que hablábamos hace unas semanas
cuando Dios da la ley, el monte donde está Moisés, una nube espesa, rayos, truenos, un fuego, y en medio de todo eso Dios da la ley. Y aquí le está diciendo, vea, cuando Dios se manifestó a ustedes de manera tan presente, tan real, ustedes no vieron ninguna figura, ni de pájaro, ni de animal, nada, no vieron ninguna figura. Tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean al sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. La prohibición es muy clara. Debemos tener mucho cuidado, nos advierte, de imaginarnos a Dios y asemejarlo a cualquier cosa de la creación. El corazón del hombre es inclinado a la adoración y busca adorar lo familiar, lo conocido. Nosotros recordamos, no lo vamos a leer, pero lo leíamos la semana pasada o antepasada, cuando Dios da la ley, el pueblo ¿qué hace? Recordemos, se comprometen a una sola voz, todos dicen sí, nos comprometemos a obedecer la ley de Dios. Primero y segundo mandamiento, ¿cierto? Solo voy a tener a Dios como mi Dios y lo voy a adorar de la manera que Dios me dice que lo adore, sin imágenes ni nada semejante. Moisés les da las leyes, se vuelve al monte y dura 40 días y 40 noches allá en el monte, en la presencia de Dios. El pueblo está aquí abajo y ven hacia un lado y está el monte con la nube espesa, los rayos, los relámpagos, el fuego y toda la manifestación de Dios. ¿Y sabe qué hace el pueblo que acabó de comprometerse a obedecer a Dios? Vea, Moisés está demorando mucho. Yo creo que eso no va a volver. O sea, no ha pasado ni un mes. O sea, pues Moisés dura 40 días. Hagámonos un ídolo. Y le dicen a Aarón, el segundo, el que estaba respaldando a su hermano Moisés, el que también estaba hablando en nombre de Dios, iban y le dicen, Aarón, vea, Moisés no volvió, hagámonos un ídolo a quien podamos adorar. ¿Y qué les dice Aarón? Uno sospecharía que les va a decir, ¿cómo se les ocurre, sinvergüenza? Mire el segundo mandamiento, que no sé qué. Tráiganme todos los aretes y zarcillos que tengan de oro. Y le trajeron todas las piezas de oro y les hizo un becerro de oro. Y les dijo, este es su Señor, mañana será día de fiesta. Y al día siguiente hicieron fiesta y le trajeron holocaustos, ofrendas y todos adorando a un becerro de oro. Está Dios con Moisés allí en el monte. Yo no me imagino la escena, o sea, yo simplemente trato de imaginármela, pero me imagino a Dios con la mano así como, ay, Moisés, regrese con el pueblo porque se han hecho un ídolo y lo están adorando. Y nosotros recordamos que llega Moisés y la piedra que le da rompe las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. ¿Y que cómo se les ocurre? Y bueno, viene toda la cuestión. Un mes acabó de pasar en que el pueblo se comprometió. Esto nos muestra lo corrupto, lo sensible que es nuestro corazón a adorar ídolos. Ay, que me regalaron esta medallita y ahí ponemos de una vez la fe y la confianza, que es para que te vaya bien. Es muy fácil. El ser humano se tuerce con gran facilidad a idolatrar, a poner su confianza, a adorar aquello que le es familiar. Así de rápido aportamos la mirada del único y verdadero Dios para ponerla en objetos, en cosas que no son dignas de nuestra adoración. Isaías 40 nos muestra esto también para que sigamos entendiendo el detalle, la intención que hay detrás
de no te hagas ninguna imagen. Isaías 40, del 20 al 26. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego pregunta, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? Le está diciendo al pueblo. ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, es decir, nosotros los seres humanos, son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Nos está mostrando que somos nosotros los seres humanos delante de Dios. Él hace y listo, dejamos de existir. Él quita y pone reyes, hace todo como le place en la tierra. Y versículo 25 nos muestra quién es Dios en su grandeza, en su majestad, en su poderío. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. No te harás imagen. ¿A qué se refiere? Caramba, no hay nada con lo que yo pueda comparar a Dios. Cualquier imagen que yo haga para representar a Dios de alguna manera, lo estoy rebajando a Él. ¿Podemos nosotros rebajar a Dios a la imagen de algo? Dice Isaías, exhortando al pueblo, dice, ¿a qué le vas a comparar? ¿A qué le vas a hacer semejante? Y eso es nuestro problema. Asumimos que Dios es como tal cosa y lo minimizamos. No hay como Dios. No hay nadie, no hay nada tan grande como Dios. El vasto universo que conocemos y que uno dice, la palabra dice, ni los cielos de los cielos pueden contener la grandeza de Dios. Dios creó el universo y lo llena todo y está por fuera de él, más allá de lo que no existe. Entonces, ¿a qué lo vamos a hacer semejante a Dios? Aún así, dice la palabra en Hebreos, en Colosenses 1:15, en Hebreos 1:3, dice, Jesús es la imagen de Dios. En Jesús, el Dios invisible se hace visible. Sin embargo, la prohibición sigue siendo la misma. ¿Quiénes vieron a Dios? Jesucristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Pero ¿quiénes vieron a Jesucristo? Los que vivieron con Él en esa época. Nosotros ya no lo vemos. Y la prohibición sigue siendo la misma. No te harás ninguna imagen de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que es que Miguel Ángel hizo un cuadro lindísimo de Jesucristo. Que es que hay artistas que han hecho unas representaciones hermosísimas. Seamos muy honestos a la luz de la palabra. ¿Debíamos haber tenido esa clase de arte? Dios claramente lo dice, no te hagas ninguna imagen. ¿A qué vas a comparar a Dios? Y entonces me baso en una carta que le mandó un señor a Poncio Pilato, donde describía los rasgos de Jesucristo. Entonces, con base en esos rasgos me hago una imagen. Y todo el mundo tiene la imagen de Jesucristo por ahí. Jesús es así. Casi que rubio, de ojos claros, o sea, bien europeo él. Nada que ver con la cultura hebrea.
Pero es la imagen que todos tenemos de Jesús. ¿Por qué? Desobedeciendo el mandato de Dios. No te hagas ninguna imagen, ninguna semejanza. ¿Debemos hacernos una imagen y semejanza de Dios? No, ¿por qué no? Una vez más, no hay a qué comparar a Dios. Su grandeza, su majestuosidad, su santidad, su gloria no tiene comparación, no tiene semejanza. Y lo reducimos, lo empequeñecemos cuando nosotros hacemos eso. ¿Cuál es la consecuencia de hacerlo? En Romanos 1, versículo 21, vemos el corazón del hombre, una vez más. Cómo somos tan rápidos para irnos y justificarnos y bueno. Versículo 21, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto hace referencia al primer mandamiento, ¿cierto? Él es el único y a Él es el que tengo que glorificar. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, póngale cuidado. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron, póngale cuidado, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios, desobedientes, tercos, testarudos, llevados de su propio pecado, de su propio parecer. ¿Y qué nos dice el versículo? Cambiaron la imagen gloriosa de Dios, la gloria de Dios incorruptible por imagen de algo conocido. Y peor aún, empiezan a justificarse en sus vanos razonamientos, se hacen vanos, dice allí. Empiezan a justificarse diciendo, no, lo que pasa es que yo sí tengo la imagen, pero yo no la adoro, yo sé que eso no es Dios, esta estatuica no es Dios, esta imagen no es Dios, yo lo sé. Y empiezan a justificarse en sus razonamientos, a usar palabras como es que yo no la adoro, yo la venero. Y esta clase de justificación, de razonamiento, es lo que está diciendo el pasaje. Nos hacemos tercos, nuestro propio pecado nos lleva a adorar, a querer llevar la contraria. El primer mandato, ¿cuál es? No se haga imagen. La tengo, me justifico y lo que sea. Ya pequé, ya la tengo, ya la hice. Y continúa, ¿no? O sea, aparte de que no me puedo hacer imagen para tratar de imaginarme a Dios, hacerlo semejante a algo. Continúa, y esto va con la verdadera adoración. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no se la haga, no se haga la imagen. Pero si es tan testarudo, tan necio, que se hace la imagen, no vaya a inclinarse y a honrarla, ¿no? Es lo que está diciendo. No es que hiciera falta que lo complementara, porque lo primero ya es absoluto, no se haga imagen, punto. La palabra usada aquí, que se traduce como inclinarse, sus sinónimos también se traduce como adorar o arrodillarse, ¿sí? Postrarse. Y es el término comúnmente usado para llegar a Dios en adoración. Voy a adorar a Dios. Entonces me arrodillo, me pongo en una actitud, en una disposición para, hola Señor, ¿cómo estás? Aquí estoy. Ese es el adorar a Dios, es una manera de acercarme a Él. Y la palabra honrar se traduce también como servir. No te inclinarás ni servirás, traducen algunas versiones. Entonces el mandato que nos está diciendo, no tengas imagen, de plano. Pero si llegas a ver una imagen, no se te ocurra acercarte a Dios a través de la imagen. No, que es que yo tengo esta imagen aquí y con eso me es más fácil imaginarme que Dios está presente en el lugar. Está utilizando una imagen como el medio para acercarse a Dios.
Hay muchas religiones, la mayoría de las religiones inventadas por el hombre llevan a una adoración, veneración, inclinación a imágenes, estatuas, cuadros, y la manera de las personas acercarse a Dios de manera piadosa dentro de lo que conocen, ignorando el segundo mandamiento, es ir y ponerse de rodillas delante de estas imágenes y elevar sus oraciones a Dios. Son un método, justamente lo que está prohibiendo rotundamente el pasaje, es lo que la mayoría de las personas usan para venir en adoración a Dios, para venir a acercarse delante de Dios. Y entonces, y muchos promueven, ¿no?, el hacer esculturas de la deidad, y entonces le ponen nombres especiales de San no sé qué, y promueven con procesiones la adoración a imágenes, inclusive al sol. Bueno, encontramos de todo. La gente encuentra teniendo una medallita, guardando una imagen en la billetera, cargando una imagen en un escapulario, diferentes métodos totalmente que contradicen la palabra de Dios. La ignorancia de los mandamientos de Dios, la rebeldía al conocer los mandamientos de Dios, pues nos lleva a torcer nuestro corazón, como lo vemos, una adoración a lo que no es. Aunque la persona diga, como ya lo mencionaba antes, es que yo no adoro la imagen, sí es utilizada como un medio de pongo mi confianza allí, estoy transgrediendo el mandato de Dios. No te inclinarás, no te arrodillarás. ¿Qué es lo que ordena este mandato entonces? Nos dice por un lado lo que no debemos hacer, pero ¿qué es lo que sí debemos hacer? Que adoremos a Dios de la manera que Él dice que lo debemos adorar, sin ninguna clase de ayudas, sin agregarle, por ejemplo, al bautismo, no, que es que el bautizo hace que nosotros recibamos un poder sobrenatural y que no sé qué. No le añada nada. El bautizo es un símbolo del compromiso que usted hace delante de Dios y delante de la iglesia, de su entrega, de su profesión de fe. Es lo más natural. Si usted es creyente, tiene que bautizarse. Es lo que ordena la Biblia, pero no le quita ni le pone a su salvación. Es una demostración pública de que usted verdaderamente ha tomado una decisión por Jesús. Que la Santa Cena es un no sé qué y esto. No le suma ni le añada absolutamente nada. Que es que debo persignarme cuando paso frente a un templo, cuando voy a empezar a orar. Son agregados que de ninguna manera son necesarios para la adoración. ¿Qué se requiere para una adoración genuina? Voy a adorar a Dios, corazón dispuesto, humillado, obediente, que ama al Señor, dispuesto a seguirlo, a servirlo, como dice lo que implica esa palabra de honrarle. Entonces la adoración a Dios, este mandato lo que nos dice es que debe ser con base a lo que Dios mismo indica que debe ser la adoración. A veces buscamos a Dios, alabar a Dios, y para que nos hagamos la pregunta, ¿buscamos alabar a Dios con canciones que me gusten a mí? Porque eso es lo que a veces sucede. Yo quiero alabar con esta y esta, porque son las que me gustan. Estas canciones me mueven el corazón y me ayudan a... No, espéreme. ¿Usted se está alabando a usted y su corazón? La alabanza es para Dios, para tocar el corazón a Dios. Y no es solo con canciones, es mi corazón rendido a Él en medio de la canción que le estoy cantando. Nuestra adoración a Él debe ser genuina. Dice la palabra, ustedes con sus labios me alaban, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. ¿Hay adoración allí? Entonces el mandato lo que nos dice es eso.
Que tengamos cuidado de no ser hipócritas en nuestro acercamiento a Dios. Sí, Señor, yo voy a la iglesia y levanto manos, pero en realidad yo quiero hacer lo que me da la gana. Y quiero adorarte como me da la gana y quiero ser selectivo en las cosas que voy a obedecer para adorarte. Y a través de las otras, pues no van conmigo. Entonces esas no las obedezco. No podemos estar presentes diciendo que estamos adorando a Dios y nuestra mente está por allá divagando en otras cosas. Que yo vengo a Dios, pero estoy metido en el celular, no sé, WhatsApp, redes sociales, o simplemente pensando en qué voy a hacer de almuerzo, que ya está dando como hambre. No, una adoración presente, con todo mi ser delante de Dios, sin incredulidad. Eso es lo que nos está diciendo el mandato. Lo que no debemos hacer nos muestra lo que sí debemos hacer. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? Juan 4:23 nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración a Dios no es una fórmula ceremonial. La adoración a Dios, ¿qué nos dice aquí? Es mi espíritu, todo mi ser conectado por medio del Espíritu de Dios con Dios. Conectados con Él en una adoración, en una rendición, en armonía con la naturaleza de Dios. La adoración es en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi palabra es verdad, dice Jesucristo. Es más, dice tu palabra es verdad, hablándole al Padre en la oración que hace en Juan capítulo 17. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios? Conforme las instrucciones que Dios nos da. Dios le dice al pueblo: ay, si ustedes vienen y me hacen aquí holocaustos y ofrendas y celebramos la luna y que las cosechas y que no sé qué, y te damos gracias y te alabamos. Y Dios dice: ve, estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Ustedes piensan que a mí me agrada que ustedes vengan aquí con una doble cara? A decirme gracias, gracias Señor, pero luego se voltean y se van en pos de sus propios ídolos, en pos de su propio corazón a hacer lo que les parece. Nuestra adoración, lo que nos dice este mandato, es que debe ser con un corazón rendido a Dios, en obediencia a lo que Dios nos dice. ¿Cómo puedo estar yo cayendo en idolatría? Porque tal vez nosotros tenemos el concepto básico claro y ninguno de nosotros tenemos imágenes. Ni en nuestra casa tenemos estatuicas de nada, ni nada por el estilo, porque sabemos que eso claramente va en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo estar yo cayendo? Y yo quiero que miremos a Jesucristo en Mateo 4, cómo Satanás tienta a Jesús. Y esto nos muestra aspectos de idolatría, de adoración que vemos en este pasaje. Mateo 4, del 8 al 10. La tercera tentación dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí Jesucristo está mostrándonos en el Nuevo Testamento ese segundo mandamiento. Solamente nuestra adoración. Y está citando Deuteronomio 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él. Satanás quería robarse la adoración de Jesucristo exclusiva para Dios. ¿A través de qué? A través de las riquezas, de la gloria, del poder, de la fama, del reconocimiento. Mira, serás el jefe de todos estos pueblos. Su riqueza, su gloria, el poder que tendrás. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Cuando nosotros ponemos la mirada en todas esas cosas, riquezas, gloria, poder,
en las cosas de este mundo, estamos rindiendo adoración a Satanás. Estamos quitándole el centro y la manera de adorar a Dios y poniéndolo a través de las cosas. Estoy muy agradecido con mi jefe por el trabajo que me ha dado. Está bien, es una actitud buena. Pero ¿quién es el que te dio ese trabajo? ¿Es tu jefe o Dios? ¿Por qué le robamos la gloria a Dios? La gente en el mundo dice, y tenía una conversación con algunos amigos, porque si han visto los Juegos Olímpicos, muchos deportistas, es debido a Dios, la gloria sea para Dios, Él es el que me ha dado estos dones, la gloria sea para Dios por este oro que me gané. Y entonces un amigo o varios amigos decían, ¿cuál Dios? El esfuerzo de ellos, es el sacrificio y la entrega de ellos. No pude hacer que entraran en razón. Como dice la palabra, se envanecen en sus propios razonamientos. Usted no ha escuchado a los ricos del mundo dándole gracias a Dios por la plata que han hecho. Me sacaban algunos el argumento. Yo le decía, ahí está la dureza y la corrupción del corazón del ser humano. No agradecen ni reconocen a Dios. Yo lo hice, yo mis esfuerzos. Yo me quemé las pestañas estudiando en la universidad para ser un buen profesional y salir adelante. Y soy yo el que llegué a este nivel de gerencia y con estas empresas. Y yo. ¿Quién le ha dado todo ese empuje? Toda esa dinámica de estudiar, el ser responsable, el amar el estudio, el ser esforzado y valiente. Todo lo bueno que tenemos viene de parte de Dios. ¿Cómo osamos quitarle la gloria y el reconocimiento a Dios? Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Le damos la adoración a cualquier otra cosa con una facilidad increíble. Pecamos por idolatría. Cuando servimos, cuando nos entregamos a cosas que engañan nuestro corazón, como Satanás estaba haciendo, una apariencia de bueno, un engaño. Colosenses 3, miremos qué más llama a Dios idolatría. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué dice Dios que es idolatría en este pasaje? El sexo, el dinero, pasiones desordenadas, eso es idolatría. El sexo llena hoy todas las esferas de la sociedad. A mí siempre me ha llamado mucho la atención como para vender un tornillo lo venden con una mujer semidesnuda, ¿sí? La publicidad es la mayoría muy sexual. La manera como los bailes, las niñas chiquiticas, los niños, un baile hipersexualizado. Y la sociedad, ay, tan lindo, mira cómo baila. La manera de vestirse, la sugestiva. En todas las redes sociales el sexo es lo que se mueve, mejor dicho, produciendo y provocando en una sociedad que viva y que vea la lujuria, el desenfreno sexual como lo más normal del mundo. Es idolatría. El amor al dinero, que lo hablábamos la semana pasada, inclusive en medio de la iglesia cristiana. Yo soy hijo del Rey de Reyes y entonces voy a reclamarle a mi papá las riquezas que me corresponden dentro del reinado. ¿Sí? ¿Cuál es mi herencia, Señor? Dame mi parte que me corresponde, Señor. Yo soy hijo de Dios y entonces Dios me prospera y me bendice. Y esa prosperidad es, entre otras cosas, material, lleno de dinero. Y eso es lo que en medio de las iglesias hoy en día llena los corazones de los que se buscan acercar a Dios. Señor, dame, dame, dame. Amor al dinero, ídolo dinero. Pasiones desordenadas. También adoramos la tecnología. Cuando por estar metidos en redes sociales, en televisión o lo que sea, le quitamos el tiempo que le debiéramos estar dando a Dios.
Ahí le estamos rindiendo culto de adoración primero a esas cosas antes que a Dios, en servirlo a Él en lo que nos ha mandado. Nuestro trabajo puede convertirse en ese ídolo si le damos ese primer lugar y que no tengo tiempo para Dios porque es que trabajo. El mismo cuerpo, hoy en día hay un culto y una adoración a la estética. Está bien, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y debo cuidarme en la alimentación y en el ejercicio, llevar una vida saludable, equilibrada, balanceada. Pero no rendirle culto al cuerpo. El culto al yo, es que me gusta, a mí me gusta es esto y entonces yo quiero hacer esto y mis planes son estos. Es un culto al ego, al yo mismo, pura idolatría, solo centrado en mis propios intereses. No, es que eso que Dios dice a mí no me cuadra porque no va con mis intereses, no va con mis planes, con mi perspectiva. Yo. Idolatría. De esta falsa adoración se desprende brujería, hechicería, adivinación, espiritismo. Entonces de ahí que el consultar el horóscopo, que consultar un medium, que la lectura de las manos, que la lectura de las cartas, toda esta clase de conductas se desprenden y se desarrollan a partir de este mandamiento. Es una falsa adoración, es una falsa confianza. Ay, que en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual de las tinieblas. Y mira lo que dice claramente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, respecto de aquel que tiene idolatría, entendiendo lo que hemos visto, que la idolatría puede ser un deporte, mi cuerpo, un trabajo, el dinero, la sexualidad, bueno, tantísimas cosas. Las imágenes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero que nos centremos en el que estamos hablando. Los idólatras no entran al reino de los cielos. Yo me considero muy cristiano. Oye, pero tú estás adorando otros ídolos. Claramente tu cristianismo no está dirigido hacia el único y verdadero Dios. Tu religiosidad que tú llamas cristiana está centrada en otras cosas, pero no en el verdadero Dios. Porque si amas a Dios, lo adoras como Él dice que debe ser amado. Ya sea que la idolatría venga por imágenes, por haber levantado un corazón de adoración al cuerpo, al dinero, a la tecnología, al sexo, o por cualquier otra cosa que no sea adorar a Dios en primer lugar. Ya sea que esa idolatría venga por adorar a Dios añadiéndole cosas a través de otros medios, a través de ritos y cosas que no son conformes a la palabra de Dios. Ya sea que esta adoración venga por una frialdad de corazón, sin amor, sin entrega, sin rendición, sin obediencia, distraído en tu mente y en tu corazón. Dios es muy claro al advertirnos: los idólatras no entran al reino de los cielos. Que esto nos lleve delante de Dios a analizarnos y decir: bueno, Señor, yo necesito hacer cambios tal vez en algunos aspectos de mi conducta. Tal vez tengo aún imágenes pues guardadas en mi casa de alguna vez que alguien me regaló. Señor, yo quiero deshacerme de esto porque sé que te desagrada, porque sé que te deshonra, porque tú lo mandas y es la manera de honrarte. ¿Cómo me atrevo a hacerte semejante a cualquier cosa? Y termina dándonos las razones para cumplir el mandamiento, ¿no? Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cómo es Dios? Fuerte y celoso, que no tiene por inocente al culpable.
Y si yo no cumplo el mandamiento, Dios va a venir a tomarme cuentas. Y es de lo esencial para acercarme a Dios. Dios hace juicio frente a los que lo traicionen. Es una traición. Soy celoso. Tú estás amando a otra mujer. Como que me dijeran a mí, tú estás amando a otra mujer que no es tu esposa. Estás poniendo tu adoración en otra cosa que no es tu esposa. Eso es una traición. Y Dios lo pone en esos términos. Me traicionas. Y esa traición es imperdonable porque tú no estás conmigo. Y si no estás conmigo, estás condenado. Fuerte y celoso. ¿Cómo osamos airar a Dios celoso y fuerte? ¿Cómo nos atrevemos a ir flagrantemente delante de Dios a desobedecerle? Y continúa diciendo, ¿no? Por si no fuera suficiente que Él es fuerte y celoso y va a tomar cuentas si le desobedecemos. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vale la pena dar un poquito de claridad. En el mismo desarrollo de la ley, por lo menos lo vemos en Deuteronomio 24:16, no lo vamos a leer, pero es muy claro cuando la palabra nos dice que cada uno va a ser culpado por su propio pecado. El hijo no va a ser condenado por el pecado de su padre, ni el padre por el pecado de su hijo. A eso no hace referencia esto. Lo que está diciendo es que los hijos sienten los efectos de los pecados de sus padres. Y ahí dice, de los que me aborrecen. Yo soy un adorador de ídolos y mi casa está llena de ídolos y todos los días nos arrodillamos delante del ídolo. Mis hijos crecen adorando al ídolo, pues eso es lo que ellos también crecen, adorando los ídolos, crecen con la idolatría y probablemente sus hijos también, que las generaciones van arrastrando una fuerza muy importante. Lo mismo, cuando hay una generación de una familia, los papás entregaron su vida a Cristo, sus hijos empiezan a tener de alguna manera una cierta ventaja porque ya vienen con una perspectiva un poco más limpia de las cosas del mundo. Y la generación que sigue, más todavía su corazón rendido al Señor. Hay consecuencias en lo que nosotros hacemos, en nuestra adoración. Por eso la relevancia de los padres, el modelo a sus hijos, el enseñarles a adorar a Dios conforme a la palabra de Dios. A eso es que está haciendo referencia el pasaje. Entonces nos dice, papá, usted tiene temor del bienestar de sus hijos, enséñenles a adorar a Dios, como Dios dice que debe ser adorado, para que las consecuencias de las siguientes generaciones, cada día sus corazones sean más rendidos al único y verdadero Dios, en una adoración más genuina a Dios. No sé ustedes, creo que tal vez nuestra generación viene toda de una adoración idolátrica. Y no fue fácil decir, uy, pero ¿cómo así? A mí personalmente me chocó mucho. Y escuchar un mensaje como esto seguramente es fuerte. Porque es que vengo toda mi vida pensando y mirando y creyendo que esto es así, pero me veo que la palabra de Dios dice algo distinto. Y nos cuesta trabajo hacer esos cambios y ajustes en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Se va viendo la consecuencia. Pero también nos da un pasaje, una razón de bienestar, de bendición. El versículo 6, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es misericordioso. Y si yo escucho la palabra de Dios y me arrepiento y digo, Señor, yo te amo realmente y quiero obedecer esta palabra que me estás hablando. ¿Qué dice la palabra de Dios que Él va a hacer? Va a extender su misericordia sobre mi vida. Me va a limpiar, me va a perdonar. Y me da la entrada al reino de los cielos como Él lo promete. Entonces, si estás obedeciendo a Dios, entregado en adoración de corazón, aunque falles,
Él te perdona y extiende su misericordia para que continúes caminando con Él. Entonces, familia, con ese segundo mandamiento creo que es muy, muy simple y concreto. No te hagas ninguna imagen, no hay forma de que te imagines a Dios. No te atrevas a hacerte ninguna semejanza de Dios. No lo minimices. No pongas tu corazón en ningún objeto, estampita, imagen, estatuica, nada. No los tengas. Y si miramos el desarrollo de estos mandamientos, cuando los reyes de Israel que adoraban imágenes y tenían estatuas, leían la ley de Jehová, ¿qué hacían? Lo primero que hacían, destruían todas las estatuas, todos los altares. En el Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que hicieron en Éfeso? Que se armó un gran alboroto porque el negocio de los artesanos era hacer figuritas de Semiramis, que era, por decir algo, como ver hoy en día la imagen de la Virgen María. Era tal cual, estatuicas del templo a la diosa que quedaba en ese lugar, en esa ciudad. Y cuando llegó la palabra de Dios, todos los cristianos rompieron todo eso, quemaron los libros de hechicería, de todas las cosas. Y los artífices, los artesanos, armaron el revuelo porque mire que esto nos están dañando el negocio. Pues claro, su negocio era la idolatría. Entonces que nuestros corazones se vuelvan al Señor y que hagamos los ajustes que tengamos que ver. Revisemos si en nuestra vida hemos levantado algún ídolo. Que el Señor nos muestre. Revisemos la manera como nos estamos acercando a Dios. ¿Qué clase de adoración le estamos rindiendo a Él? ¿De qué manera? ¿A mi manera o a la manera de Él? Y hagamos los ajustes necesarios para en el diario vivir, rendir nuestra adoración a Él, para servirle, honrándole con todo lo que soy, con todo lo que pienso, con todo lo que tengo. Así que os invito a que oremos.